¿Por qué hablas como hablas? ¿Tu voz define quién eres realmente? Tu voz es más que sonido. Es un código, una marca de identidad, un filtro que moldea la forma en la que el mundo te percibe. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no solo hablas, sino que eres hablado? Que tu voz no es completamente tuya, sino el resultado de fuerzas invisibles que te han moldeado desde que naciste. En este video, vamos a explorar el poder oculto del lenguaje, desde la teoría del capital lingüístico de Pierre Bourdieu hasta la influencia de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Y la pregunta clave es, ¿cómo puede la forma en la que hablas abrirte o cerrarte puertas sin que siquiera te des cuenta? El capital lingüístico, hablar bien o hablar correcto. En la sociedad, no todas las formas de hablar son valoradas de la misma manera. Pierre Bourdieu nos dice que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino un reflejo de estatus social, poder y privilegio. A esto lo llamó capital lingüístico. Imagina que tu forma de hablar es como una moneda en el mundo social. Cuanto más aceptado sea tu acento, tu tono y tu elección de palabras, más valioso es tu capital. Pero si tu voz suena fuera de lugar, la sociedad te pone obstáculos invisibles. Un ejemplo claro es el mercado laboral. Estudios han demostrado que personas con acentos considerados diferentes son percibidas como menos inteligentes, menos confiables y menos competentes. Incluso cuando dicen exactamente lo mismo que alguien con un acento prestigioso. No importa lo que digas, sino cómo lo dices. Pero, ¿quién decide cuál es la forma correcta de hablar? Aquí es donde entramos en un campo de batalla silencioso, un lugar donde el lenguaje se convierte en arma y territorio de dominación. El poder de la voz, Foucault y el control a través del lenguaje. Michel Foucault, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, nos advirtió que el lenguaje no es neutral. Es un mecanismo de control. Piensa en esto, ¿por qué algunas palabras están prohibidas y otras son exaltadas? ¿Quién decide qué formas de hablar son cultas y cuáles son vulgares? La respuesta es el poder. Quienes dominan el lenguaje dominan la narrativa de la realidad. Las escuelas, los medios de comunicación y las empresas han creado un modelo de habla ideal, y si te alejas de él, tu voz es automáticamente etiquetada como inferior. Hablar diferente no solo te hace sonar distinto, sino que te coloca fuera del círculo del poder. Colonialismo lingüístico, ¿puede el lenguaje ser una forma de opresión? Frantz Fanon, filósofo y psiquiatra, nos muestra que la lengua ha sido históricamente una herramienta de dominación y resistencia. Durante la colonización, no bastaba con conquistar territorios, había que borrar identidades. Una de las armas más poderosas para esto fue el lenguaje. A lo largo de la historia, pueblos enteros han sido obligados a abandonar sus lenguas nativas para adoptar la del colonizador, como si cambiar de idioma fuera suficiente para cambiar quiénes eran. Hablar la lengua del opresor significaba tener acceso a oportunidades, mientras que hablar la propia lengua era visto como un signo de atraso. Pero el lenguaje no solo es dominación, también es resistencia. Las lenguas que intentaron ser borradas hoy resurgen con fuerza. Desde comunidades indígenas que reclaman sus idiomas hasta el uso del Spanglish como símbolo de identidad en comunidades latinas, el lenguaje es un acto de lucha contra la invisibilización. El lenguaje en la era digital, ¿quién decide qué voces se escuchan? Hoy vivimos en una nueva batalla lingüística, la del algoritmo. Las redes sociales y las plataformas digitales han cambiado la forma en que nos comunicamos, pero también han traído una pregunta inquietante: ¿quién decide qué voces son amplificadas y cuáles son silenciadas? Los algoritmos no son neutrales. Ellos eligen qué contenido ves y qué contenido desaparece en el abismo del olvido digital. Si hablas de cierta manera, si usas ciertas palabras, si tu acento suena de una forma específica, podrías estar siendo ignorado sin siquiera saberlo. Zygmunt Bauman, con su concepto de modernidad líquida, nos advierte que vivimos en un mundo donde las identidades son frágiles, cambiantes y, muchas veces, efímeras. En este contexto, el lenguaje se ha convertido en una herramienta maleable que puede ser moldeada para adaptarse a las reglas del mercado. Hablar correcto ya no es solo una cuestión de gramática, sino de ser aceptado por los filtros invisibles que deciden quién tiene voz y quién no. ¿Estamos creando una sociedad más inclusiva o nuevas formas de discriminación? Nos gusta pensar que el mundo está avanzando hacia una mayor diversidad e inclusión.
Pero, ¿realmente estamos logrando una sociedad más abierta o simplemente estamos estableciendo nuevos estándares excluyentes? Antes, la discriminación lingüística se basaba en acentos y dialectos. Hoy, las nuevas reglas son los códigos del lenguaje digital, los filtros de voz en inteligencia artificial, la forma en la que expresamos nuestras ideas en espacios virtuales. El lenguaje sigue siendo una frontera que separa a quienes encajan del resto. La pregunta es, ¿serás tú quien se moldee a las reglas invisibles del poder o desafiarás la idea de que hay una única forma correcta de hablar? Conclusión, tu voz, tu poder. Desde el momento en que pronuncias tu primera palabra, el mundo ya está juzgándote. Tu voz, tu acento, tu manera de estructurar ideas, todo eso define cómo te perciben. Pero lo que debes preguntarte es, ¿quieres encajar en un molde o quieres desafiarlo? Las palabras son mucho más que sonidos, son la expresión de tu identidad. Hablar es un acto político, un acto de resistencia, un acto de poder. Y en un mundo donde la forma en que hablas puede determinar tu futuro, la verdadera revolución es hablar sin miedo. Ahora dime, ¿sigues pensando que la forma en la que hablas no importa?